Bien, estamos de vuelta para ver esta segunda parte de la naturaleza y origen del hombre, ¿no? Siempre dentro del tema de la naturaleza y origen del hombre, que enfoca a la antropología filosófica, ¿no? Dentro de la naturaleza y origen del hombre tenemos la concepción griega eh, que habla, como lo hacía en la época antigua, eh, que el hombre es el alma, ¿no? Y distingue claramente un cuerpo y un alma, con la primacía del alma sobre el cuerpo, ¿no? El alma es el principio del movimiento del cuerpo. El cuerpo es una realidad sensible y natural, sujeta a un cambio, es mortal. En tanto, el alma racional es una identidad espiritual que existía antes en el mundo de las ideas. Afín a lo divino, la finalidad del hombre es volver a ese estado. Esa es, eh, esa es la concepción griega, ¿no? Eh, Muy discutible, pero que se daba en aquellos tiempos. Y eso era pues afirmado por Platón, ¿no? Platón que decía que el hombre es un ser viviente racional. La unión entre alma y cuerpo es fundamental. Sin embargo, es en el alma donde se ubican las funciones propiamente vivenciales y racionales, ¿no? A nivel social, el ser humano, decía Platón, es un ser cívico y naturalmente hecho para vivir en comunidad. La tarea propia del hombre en cuanto hombre es la vida humana, la razón, el intelecto, el apetito, participar de lo divino conociendo su obra en la naturaleza, en el cosmos. ¿Y qué decía Aristóteles? Eh, Aristóteles decía que el hombre es un compuesto inseparable de la materia, que llamamos cuerpo, y una forma que llamamos alma, y que ambos son unidos necesariamente, ¿no? Y en esta acción de decir que son unidos necesariamente, eh, eh, hacía una diferencia, ¿no? Y que decía que esa unión es necesaria y el alma requiere del cuerpo para cumplir las exigencias de la vida, ¿no? O sea, eran puntos, pues, eran puntos casi cercanos a esa concepción griega, ¿no? ¿Y qué decía la concepción medieval, ¿no? La concepción medieval hablaba de que había una conexión entre Dios y el hombre, ¿no? Y esa concepción Dios-hombre, indudablemente que era importante, ¿no? Eh, se decía que el pensamiento cristiano esclarece la esencia del ser humano, ¿no? Desentrañando la singular divinidad del hombre como imagen de Dios y como persona humana. El hombre es un alma racional que tiene un cuerpo mortal para su uso. El alma es inmortal, da la naturaleza espiritual del hombre, ¿no? Esa acción eh, medieval, esa acción medieval, siguiendo a Platón, considera al hombre formado por dos realidades separadas, ¿no? Alma y cuerpo. Así el hombre es un alma racional que tiene cuerpo mortal para su uso. El alma decían que era inmortal, da la naturaleza espiritual del hombre, y así explicaban al hombre en la búsqueda de la felicidad plena, que solo llega, a la que solo llega en la eternidad, ¿no? O sea, cuando está muerto. ¿Y qué decía San Agustín? ¿No? Que es uno de los representantes de la concepción medieval, que el hombre es compuesto de alma y cuerpo, tiene doble naturaleza. El hombre es un ser racional porque tiene la capacidad de pensar y esta capacidad
es el principio de su obrar, el fundamento de su dignidad humana y superioridad sobre el animal, ¿no? El hombre, decía San Agustín, es un ser creado a imagen y semejanza de Dios, con la responsabilidad de dominar el mundo por su entendimiento, ¿no? O sea, era una posición bastante importante, ¿no? Dentro de la realidad que se estaba dando en aquella época medieval, ¿no? Muy, pero muy importante. Entonces, veníamos nosotros con la concepción renacentista, ¿no? ¿Qué era la concepción renacentista? La concepción renacentista, ¿no? Hablaba sobre la fortaleza del hombre por su tendencia humanista. Este periodo ubicó al hombre en un nuevo lugar en el mundo y construyendo alrededor de él una nueva cosmovisión, ¿no? Los intereses del orden político. Decía que el hombre es un ser necesariamente político que va tras el poder y el dominio del Estado, ¿no? Esta concepción renacentista, de alguna u una manera, decía que el hombre es naturalmente malo, ¿no? Sujeto a las pasiones y dispuesto a satisfacer sus apetitos, originando un estado natural de violencia, ¿no? El cual había que contener, ¿no? Luego viene la concepción moderna, ¿no? La concepción moderna decía que el hombre es el dominador de la naturaleza, conocedor de las leyes que explican el universo, lógico, racional, científico, ¿no? Y es fruto de la filosofía moderna. Y ahí entraba pues, por ejemplo, el hombre primitivo natural, ¿no? Que es paradoja del hombre y nace en un sentido natural y libre, pero que se le impone una estructura artificial o social, ¿no? El objetivo del ser humano es volver a su ideal natural, o sea, volver al estado primitivo de libertad, de igualdad que le es propio. Entonces, Rousseau decía, el hombre es bueno por naturaleza, ¿no? El hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe, ¿no? O sea, el hombre como ser autónomo, ¿no? En todos los hombres existe una ley moral universal a la cual deben acomodar sus conductas. Esta ley es común a todos los hombres, por ser expresión de su naturaleza racional y exige la autonomía del hombre, ya que el obrar moralmente consiste en cumplir la ley por respeto a la misma, ¿no? Y esto era una afirmación de Emmanuel Kant, ¿no? Y volviendo pues a lo que decía Rousseau, ¿no? El hombre dice que es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe, es algo que indudablemente tiene mucha aceptación, ¿no? Mucha aceptación en el sentido de que hay hombres honestos, ¿no? Pero que en el transcurso de, de su vida se corrompen, ¿no? Y esto es algo, pues, eh, muy, muy natural, ¿no? Y bueno, viene la concepción contemporánea, ¿no? Que habla de la vida, ¿no? Que es la única realidad del hombre. Y habla de el conjunto de relaciones sociales, que decía que no existe el hombre abstracto, sino concreto. Que el hombre es producto de su medio social y este es producto del hombre. El hombre no se distingue del animal por la razón, por la religión, por las mismas pulsaciones instintivas, sino por la universalidad de su actividad que transforma la naturaleza para satisfacer sus necesidades, ¿no? Y
Marx decía que el hombre es un ser social por naturaleza, ¿no? Y aquí no deja de tener razón Marx cuando afirma eso, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre desarrolla su verdadera esencia únicamente en la sociedad, ¿no? El advenimiento del superhombre, la naturaleza humana, está conformada por un elemento racional y un elemento desconocido que podríamos denominar o nominar instinto, ¿no? La vida es el pliegue de todas las actividades humanas en busca de la satisfacción de sus necesidades, como es la reproducción, la alimentación, el placer y el bienestar en general, ¿no? Esto dentro de las concepciones de la concepción del hombre. Ayuda, sáquenme. ¿No? Esto dentro de la concepción, dentro de las concepciones del hombre, ¿no? Entonces, viene ahora la parte, ayúdame, viene ahora la parte del hombre como ser natural, el hombre como ser natural, ¿no? La conceptualización del hombre, ¿no? Como un ser natural. Entonces, cuando se habla de el hombre como ser natural, se le ve al hombre en tres aspectos, ¿no? En tres aspectos importantes. El primero dice que el hombre es un cuerpo material, ¿no? Que está compuesto por elementos del mundo natural, ¿no? O sea, está compuesto de carbono, de fósforo, de hierro, de nitrógeno, de potasio, ¿no? De calcio, etcétera. Y estos elementos son del hombre, como también lo son de una planta, de una piedra, ¿no? Etcétera. Y la parte 2 dice, el hombre, su cuerpo está sujeto a leyes del mundo natural, sujeto a cambios, ¿no? Y esto es importante decirlo porque el hombre sufre transformaciones propias de la materia viva o inerte, orgánica o inorgánica. El cuerpo humano está sujeto a la ley de la gravedad, ¿no? Y como ser vivo, a las leyes biológicas, ¿no? El hombre nace, crece, se reproduce y luego muere, ¿no? Y por último, dice el hombre como ser natural. El hombre como ser natural, para vivir, necesita del concurso del mundo natural, ¿no? ¿Y eso qué significa? Por ejemplo, el hombre requiere oxígeno, ¿no? ¿Para qué? Para poder respirar y para poder mantenerse en vida. Y elementos naturales para su metabolismo, ¿no? Energía, requiere alimentarse de frutas y qué sé yo, ¿no? Entonces, en ello, la paleontología también ha demostrado con abundante material las pruebas de los cambios sufridos por el hombre como ser natural, y ha podido seguir la evolución de sus antecesores, el Pithecanthropus, el Australopithecus, el Sinanthropus pekinensis, el hombre de Neandertal, ¿no? En la biología también ha mostrado la especificidad del cerebro humano, la especificidad de su sistema muscular, la especificidad de su sistema nervioso y la especificidad de su lenta maduración, ¿no? El cerebro humano es excepcionalmente grande en relación con la cara, es muy complejo. La bioquímica, la genética, la anatomía y la fisiología han hecho también contribuciones importantes en el conocimiento del hombre como un ser natural, ¿no? Esto es muy bueno que ustedes lo sepan. Bien, hacemos la última pausa y venimos con la parte final de este tema. Muchas gracias.